Por ahí yo voy subiendo las diapositivas también para que las tengan presentes. Entonces, vamos a hablar un poco sobre esas estructuras proteicas, sobre cómo se absorben, cómo funcionan en el deporte, qué recomendaciones se deben dar en general, ¿sí? Y también me gusta hablar mucho sobre la parte de debates o de actividades, puesto que es una fase fundamental para su preparación como estudiantes. Porque si yo les pongo a dar solo teoría, ustedes no van a saber cómo aplicar eso de manera práctica. ¿Listo? Porque miren que a veces se generan confusiones en la parte de la teoría a la práctica. Entonces por eso es importante esclarecer eso. Muy bien. Entonces, ¿ustedes creerían que ese es el macronutriente más importante, el menos importante? ¿Qué consideran? Más importante. La proteína. O sea, todos importantes, pero hay que escoger uno. La proteína. Bueno, yo voy a decir que no es que sea el más importante, pero es uno esencial. Que si nosotros nos descuidamos de ese macro, ¿cierto? Pueden haber afectaciones en la salud, muy directas, tan notorias como con los carbohidratos. ¿Listo? Digamos que con las grasas no tanto tan agudas o tan inmediatas, debido a que las reservas de grasas son altamente presentes en el cuerpo humano, pero las proteínas no. Y los carbohidratos sí hay ciertas reservas, pero digamos que también tiene un poco de tiempo para que se deplete completamente. A diferencia de las proteínas, nosotros, como tal, nuestro almacenamiento de proteínas es nuestra estructura corporal, muscular, de órganos, entre otros más. Expresiones genéticas, también enzimáticas. Entonces todas esas cosas, pues nosotros para que funcionen de la mejor manera tenemos que hacer un consumo diario de proteínas. Antes de comenzar la parte de proteínas, así bien en tema, quiero mostrarles 3 videos. Listo, 3 videos que van a responder un poco a lo que hemos venido haciendo, ¿sí? Voy a usar un video de un nutricionista famosillo que se llama Andrés Zapata, ¿sí? Pero me pareció interesante. Yo por lo general no comparto cosas que veo en las redes, pero ese me pareció muy interesante y les voy a decir por qué. Vamos a ver si carga pronto. No sé si lo vieron, pero vamos a darle fe. Ah, importante, hagan silencio porque si no, no se escucha. Sabía que la clave estaba en la planificación detallada. Comenzamos hablando de composición corporal porque correr con 85 kilos es bastante complejo, así que intenta reducir al máximo mis kilos de grasa sin afectar mi rendimiento. Luego hablamos de la metabólica y reposo y vaya sorpresa al saber que mejoraba mucho mi flexibilidad metabólica y ahora uso mucha más grasa que carbohidratos en estado de reposo. También hablamos de VO2 max o consumo máximo de oxígeno para entender mi capacidad aeróbica y saber a qué ritmo era sostenible correr y cuántos gramos de carbohidrato podría utilizar por hora, dando como resultado unos 60 gramos. Yo genéticamente hablando tener genes que van a ser TN3 y NFIS2, ambos con el tipo de gen, indicando que puedo ser un deportes de fuerza, potencia, explosividad o deportes de velocidad y con una baja tendencia a desarrollar una gran capacidad aeróbica. La genética no es el destino y algo hay que entrenar. Con todo lo anterior, la base en el plan nutricional, unos 2 gramos de proteína por kilogramo de peso y unos 4 gramos de carbohidrato por kilogramo de peso en los días de fuerza y corrida de 1 hora, y en los hombros unos 5 gramos de carbohidrato por kilo. Un pilar fundamental fue el entrenamiento de fuerza para fortalecer las piernas y el core, evitando así lesiones, y un plan de entrenamiento enfocado en la construcción de un volumen progresivo con entrenamiento de series, fondos y técnica. Y por supuesto no podía faltar los masajes y descargas con un fisioterapeuta para mantener los músculos y articulaciones en óptimas condiciones. Llegamos a Miami y pasé por la feria de Mickey y aquí la emoción se iba incrementando. Hice la respectiva carga de carbohidratos 48 horas antes, donde no podía faltar una buena pizza y lógicamente carbohidratos de calidad porque el tanque tenía que estar lleno. Se llegó el día de la carrera y ahí adelante estaba
disfrutar al máximo la experiencia. Mi estrategia nutricional para la carrera: 50 gramos de carbohidrato en los kilómetros 5, 10 y 15 y 750 miligramos de sodio por hora, y lógicamente recibir agua en los puntos de hidratación. Comencé la carrera muy bien y corrí a ritmo de carrera durante 13 kilómetros. Ya luego apareció un poco de sol, la humedad era bastante alta y las piernas pesaban. El cansancio, la verdad, era brutal. Hice lo que quería hacer lo bien posible, pero cada paso era una victoria. Al final no fue el mejor tiempo ni el mejor remate, pero fue una magnífica experiencia. Me llevó muchos aprendizajes y ganas de volver más fuerte a una próxima carrera. Bueno, muchachos, ¿cómo la vieron? Muy interesante, ¿cierto? Yo, pues, ¿por qué traje este video acá a la clase? Porque son cosas que hemos venido hablando. O sea, sé que eso es muy irreal para la mayoría de personas, porque no todos sabemos cómo hacernos un test de flexibilidad metabólica, no todos tenemos cómo hacernos una cámara hiperbárica para medir la estimación calórica día, ¿sí? No todos tienen un InBody para medir la composición corporal, ¿cierto? No todos cuentan con fisioterapeuta a la mano, ¿ok? Pero pues así también es la planificación en deportistas de alto rendimiento. Entonces es interesante porque yo digo, tenemos varios polos, varios tipos de poblaciones, personas que tienen la posibilidad y personas que quizás no tengan esa capacidad, pero ahí entra nuestra tarea, trabajar con los que tienen la capacidad y trabajar con los que no. Yo tengo deportistas que voy a tocar el tema que más trabajo y es natación. Tengo deportistas de natación que básicamente el papá llega con la piscina térmica, la piscina polar, el suplemento tal, la creatina tal, comprar en Estados Unidos, los geles de sodio, y el otro que me dice, solo tengo para comprarme una creatina, ¿cierto? Entonces, hago el análisis para que vean que hay muchos tipos de deportistas, pero al fin y al cabo todo se trasluce de la ciencia a la estrategia que yo voy a aplicar, ¿sí? Hablando del tema de carbohidratos, que estábamos terminando, ¿qué vieron ahí para este deportista? Obviamente es amateur, no es de alto rendimiento, pero ¿qué notaron que él mencionara? Pesadísimo, ¿no? 85 kilos. 4 gramos exactamente para los días de fuerza, que era lo que les mencionaba anteriormente, ¿cierto? Y para los días de entrenamiento más de resistencia subía 1 gramo, ¿ok? Entonces fíjense que basamos en las mismas estrategias. Obviamente porque para esa persona no puede ser más carbohidratos, porque ya es muy pesado y él está tratando de bajar de peso, ¿sí? Está tratando de bajar de peso. Quizás si uno ve el tipo de deporte, es decir, una media maratón, pues es mucha proteína, 2 gramos por kilo. Pero volvemos a la estrategia, él está tratando de bajar de peso para rendir mejor, ¿sí? Otra cosa interesante que notaran, ¿alguno? ¿Qué vio? La cantidad de sodio, ¿algo más? Le da igual, ¿cierto? Que sea como venga. Y al fin y al cabo vemos gente que rinde y gente que no rinde. Al fin y al cabo son estrategias que se van practicando. Porque no todos los entrenadores tienen la ciencia del resultado del entrenamiento, ni todos los nutricionistas tienen la ciencia del resultado óptimo para rendir en el deporte. Entonces eso es lo ideal que ustedes aprendan en estas clases, ¿ok? También noté que consumía geles de carbohidratos que tenían más o menos 55 gramos por porción y los usaba en metros o en kilometrajes específicos. Eso hace parte de la planificación nutricional en carrera. Nosotros hemos trabajado hasta el momento por tiempos, ¿sí? Pero también vamos a ver una clase de planificación donde vamos a hablar sobre kilómetros, pero son para deportes de fondo, ¿ok? Lo pueden usar en triatlón, en maratón, en ciclismo, en ultra running, en aguas abiertas. ¿Qué otro deporte podría ser? En marcha, ¿sí? También puede ser deportes por equipos, entre otros más. Entonces quería hacerles como ese primer video. El siguiente ya trata netamente sobre proteínas. Acá lo vamos a ver un momentico. Las proteínas hacen que los músculos crezcan.
das Muskeln wachsen können. Y a los que los conozco por el entrenamiento de fuerza, sobre todo cuando se intenta ganar músculo, la mayoría las usa para eso. Antes practicaba natación de competición y siempre nos daban huevos crudos justo después del entrenamiento. Christian Ball no consume huevos crudos tras hacer deporte, pero sí un suplemento proteico. Este entrenador personal de 42 años hace deporte casi a diario y presta mucha atención al desarrollo de sus músculos. Efectivamente, las proteínas son muy importantes para nuestros músculos y nuestro organismo en general, pero ¿por qué razón? Las proteínas son un componente fundamental de los órganos y la sangre, pero también de enzimas y hormonas relevantes para el sistema inmunitario. Una proteína es una molécula formada por diferentes aminoácidos. Nuestro cuerpo necesita 20 aminoácidos diferentes. Sin embargo, no es capaz de sintetizar por sí mismo 9 de ellos, los llamados aminoácidos esenciales. Tampoco es capaz de almacenar proteínas. Por eso debemos ingerirlas continuamente con la comida, sobre todo para el desarrollo muscular. Al hacer deporte, nuestros músculos se sobrecargan. Esto provoca micro-roturas, que son las responsables de las famosas agujetas y también de que el músculo crezca. Para llevar a cabo este proceso conocido como biosíntesis proteica muscular, es necesario ingerir proteínas. Para obtener la mayor cantidad posible a través de su alimentación, Christian Ball come 3 o 4 veces al día una dieta rica en proteínas. Por la mañana desayuno 3 o 4 huevos, me gusta incluir algunos champiñones y casi siempre también medio aguacate. Al mediodía como algún tipo de carne, en este caso res y judías verdes. Justo después de entrenar, siempre tomo un batido y luego en la cena, un pescado ligero. Como este pescado blanco en combinación con carbohidratos y verduras, las que tengo en casa. Cada día come casi 140 gramos de proteínas para un peso de 80 kilos. Eso equivale a casi 1,8 gramos de proteínas por kilo de peso corporal. Christian Ball consume sobre todo alimentos de origen animal, ya que la carne aporta más proteína que las verduras. Un filete de ternera contiene 23 gramos de proteína por cada 100 gramos. El brócoli, en cambio, solo 2,8 gramos. Pero también existen fuentes de proteína vegetal como las lentejas o los frutos secos. La Sociedad Alemana de Nutrición, que promueve, evalúa y publica las investigaciones nutricionales, recomienda 0,8 gramos diarios de proteína por kilo de peso corporal en adultos. Para quienes entrenan más de 5 horas a la semana, recomienda una ingesta proteica de 1,2 a 2,0 gramos por kilo de peso. Es decir que cuanto más intenso sea el entrenamiento, mayor será el requerimiento proteico. Por lo tanto, la ingesta debe adaptarse al entrenamiento, tanto en los atletas de resistencia como en los de fuerza. Según la Sociedad Alemana de Nutrición, es innecesario superar los 2 gramos. Y un dato importante, las personas con enfermedades renales preexistentes deberían evitar el consumo excesivo de proteína. Con 1,8 gramos de proteína al día, Christian Ball se ubica en el límite superior de la ingesta proteica recomendada para los deportistas. Además de la cantidad del momento de la ingesta, le resulta igualmente importante. Siempre toma un suplemento proteico después del ejercicio. ¿Pero qué dice la ciencia al respecto? Le preguntamos al profesor Hans Braun, de la Universidad del Deporte de Colonia. Asegura que, al menos para los deportistas aficionados, el momento es irrelevante. La recomendación es procurar una selección variada de alimentos para así obtener suficiente proteína. No importa si se consume justo después de entrenar o incluso 1 o 2 horas más tarde, siempre y cuando la cantidad sea la correcta. Los atletas de alto rendimiento necesitan cantidades más altas. Entre los científicos existe un consenso generalizado. También para los atletas, incluir fuentes de proteína animal y vegetal
es lo mejor para cubrir sus necesidades nutricionales. La proteína de origen animal, como la procedente de productos lácteos o de la carne, se asemeja más al patrón proteico humano o al patrón de aminoácidos humano, y por eso se consideran de mayor calidad. Sin embargo, es posible alcanzar este patrón con proteínas de origen vegetal mediante una combinación adecuada. Esto es importante en la alimentación vegetariana o vegana, consumir diferentes fuentes proteicas y mezclarlas con cereales, pero también incluir legumbres y productos de soja para conseguir este patrón necesario para los seres humanos. Es decir, que una dieta variada y equilibrada cubre las necesidades proteicas. Christian Ball no necesita realmente un batido de proteínas tras hacer deporte, pero hace que se sienta bien, y eso también es importante. Y por último tenemos un videito acá donde voy a cooperar unas cosas, pero antes de continuar con ese quiero hablar qué pensaron de ese video. ¿Creen que sí es lo adecuado? Es de una empresa muy, pues, digamos por así decirlo, seria en cuanto a reportajes, que se llama El Diario en Español, ¿sí? ¿Ustedes qué consideran? Me salió hace poco, no es muy viejo, me salió hace un año. ¿Cómo lo ven? De sus propios conocimientos, obviamente. ¿O se han visto algo? Por acá. Sí, máximo 2 gramos. Porque de 5 horas semanales para el deporte y la de 5 horas semanales. 5 horas semanales es, o sea, una por día. Sí. Uno que va al gimnasio, Uno que va al gimnasio, una hora por día. Pero una pregunta, porque dicen que consumir más de 2 es necesario, ¿eso no va como atado al tipo de deporte? Y también, depende de los deportistas, no solo van una hora diaria, hasta 3. Exactamente. Es algo que yo quería que ustedes debatieran, porque pueda que unos les digan, sí, máximo lo recomendable según las guías de nutrición, la guía del Colegio Americano de Nutrición, la canadiense, la alemana en este caso, mencionan que más o menos lo máximo serían 2 gramos de proteína. Pero eso reflejado en la práctica no se ve. O sea, uno sí puede pasar esos gramajes, ¿cierto? Y la idea es que, en teoría, cuando vayan analizando un poco más, hablando sobre síntesis proteica o biosíntesis proteica muscular, se van a dar cuenta de que si hay mayor ruptura, sí necesitamos reponer. Y si el atleta es aún más grande, ¿sí? Sí. Bueno, yo tengo una pregunta que tiene que ver con esto y no sé si nosotros vayamos a tocar el tema que yo quería te pregunté de una persona que, por ejemplo, se cicla, usa esteroides o eso. Ajá. Que para ese caso específico, por ejemplo, tú me dijiste que más o menos 2.2 por kilogramo de proteína. Pues yo me imagino que en ese tipo de casos varía, pero en qué otro tipo de casos. ¿En qué otro tipo de casos? Sea una persona normal, no deportista, o sea, que sea solamente como Que sea amateur, pero tiene que hacer deporte. O sea, para yo pasar los dos, tiene que hacer algún tipo de actividad. O sea, no puede ser un sedentario, ¿sí? En ese caso. Pero necesita hacer algún tipo de deporte. Otro caso, fisicoculturismo, ¿sí? Fisicoculturismo o, corte de peso. Ustedes van a trabajar con atletas de corte de peso. ¿Cuáles serían? Combate, los boxeadores, Muay Thai, Taekwondo, ¿cierto? Todos esos tipos de deportistas, judocas, todos esos tipos de deportistas necesitan llegar a un peso para la competencia. Ellos nunca van a buscar aumentar un peso para una competencia. Ellos van a buscar reducir un peso y volver a subir al peso más o menos establecido para competir. Entonces, en ese tipo de casos, las estrategias sí van a cambiar. Y sí se puede dar más cantidad de proteínas pasando los 2 gramos. ¿Listo? ¿Ah? Pero eso no está alejado de la realidad. O sea, para una población general que no entrena tanto, ¿yo qué voy a estar consumiendo los 2.5 gramos? ¿Cierto? O sea, ¿ah? En ese caso,
¿cierto? Pero si hago un tipo de deporte específico y un corte de peso, ya la cosa cambia, ¿cierto? ¿Cuándo se ha visto más la cantidad de consumo de proteína así exacerbada, por así decirlo, en justamente personas que practican fisicoculturismo? Puede ser natural, aunque más se nota en los que no son naturales. ¿Sí? Eso más se nota en los que no son naturales. Sí, no pensaba meterlo, pero sí lo voy a poner, pero no en esta clase, sino en suplementación, ¿ok? Porque ahí, o sea, aquí vamos a hablar sobre suplementación también. Un tema de la clase. Tengo otra pregunta que también me sorprende. Por ejemplo, cuando él ponía 2.2 y según los carbohidratos que comía, por ejemplo, ahí el respaldo calórico quedaba. Sí, porque ahí nosotros en nutrición deportiva no hablamos, sí hablamos de respaldo calórico, pero cuando buscamos cortes de peso, no estamos hablando tanto de respaldo calórico. No importa. Porque ¿qué estás buscando para aumentar la proteína tanto? ¿Qué buscas? Sí, pero pues me imagino que debe haber un límite diferente del que siempre se maneja. Sí, pero estás buscando algo más para llegar a esa cantidad. Simplemente que no genere más ansiedad, ¿cierto? ¿Y qué le va a generar más ansiedad? La proteína. Entonces ahí no estamos buscando como tal de que no se use como energía, sino que busque ser saciedad. En ese caso específico, ¿sí? Es como dependiendo de la estrategia que se está usando. Eso quería mostrarles con respecto a lo de acá. Por eso, sabes que por ejemplo me impactó mucho algo que este año, yo soy una de España, o sea que en España la noción de cultura está muy avanzada. Y hay una página que yo sigo mucho que es pues se llama Big Generation. Y yo lo sigo mucho y este año vi un video en YouTube que estaba mostrando una evidencia del año pasado sobre ingestas de requerimiento de proteína y tocar el RA que era 0,8 y se veía como lo comparan con revisiones sistemáticas pues de diferentes atletas, como con altas incidencias, pocas incidencias, y se notaba, lo que ellos decían es que después de, o sea, como que decían entre 1 a 1,5, después de ahí la evidencia no mostraba que haya mejores resultados, ¿me entendés? Como que todavía no se puede o no se ha demostrado actualmente como que más de 1,6 gramos sea mejor que 2,5. Exactamente. Todavía no hay esa evidencia, porque nunca se trabaja arriba de 2, por lo general. Exacto. Pues obviamente hay estudios que trabajan con personas con EAS, no sé, yo creo que un día vi como hasta 4 con fisiculturistas, algo así. Pero comparaban como en esas revisiones, en una gráfica mostraban como realmente la línea pues, de crecimiento muscular nos superaba, pues no era como un mayor beneficio comer 2 que comer 1.2, 1.5. Exacto, era lo que le decía Ana. O sea, si buscamos aumentar los requerimientos proteicos superior a 2, ya ahí no estamos buscando mayor síntesis o biosíntesis de proteína muscular. Estamos buscando otra estrategia para el deportista, quizás que tenga más ansiedad, por ejemplo un corte de peso, ya lo que mencionaba. En los fisicoculturistas, digamos que ellos son los que más trabajan con exageración en consumo proteico, y efectivamente no hay estudios que mencionen que pueden ser 4 o 5 gramos de proteína, pues que no tengan conflicto de interés. Sí los hay, pero tienen conflicto de interés, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiero que vean ahora? Que sí nos podemos pasar, pero siguiendo ciertas recomendaciones, ¿cierto? Ahora, todo esto, el video de Andrés, este video de este reportaje, quiero resumirlo a otro polo, porque tenemos ciencia detrás, tenemos obviamente una persona que tiene muchos recursos para cuidarse, y este ya es el último, como decía sobre Andrés, y vamos a hablar sobre este pequeñito de acá. Vemos que cae. Es gracioso, pero es cierto. ¿Listo? Muchachos, yo sé que pues, puede ser gracioso, pero también hay personas así. Yo tenía una persona que fue finalista olímpico en los años 80 y decía, ahora hay tanta cosa en la nutrición o en la suplementación deportiva, yo solo consumía machica y rompía récords nacionales. Una preparación, pues en Ecuador, ¿cierto? Una preparación de unas harinas que venden allá, pues, que es un cereal que supuestamente tiene mucha energía. Pues yo no lo he estudiado mucho,
pero se comía mucho eso allá, culturalmente. O otros dicen, no, yo solo tomo aguapanela y ya estoy melo, ¿cierto? Pasa porque también tiene mucho que ver con la genética, el sueño, el estrés, o sea, no solo es la nutrición. ¿Qué nosotros tratamos de prever? Que con la nutrición llevemos al deportista al mejor nivel, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, tenemos algunas funciones de las proteínas, como vieron en los videos, pues tenemos como funciones enzimáticas, hormonales, de señalización, genéticas, entre otras más. Acá podemos encontrar, son moléculas de naturaleza proteica, estas enzimas, ¿sí? Se catalizan por reacciones químicas siempre que sean termodinámicamente posibles, ¿ok? Las enzimas permiten que una reacción que transcurra a una baja o muy baja velocidad sea cinéticamente favorable. Entonces, esa va a ser como la pequeña introducción en cuanto a las proteínas, y es que vamos a hablar primero de esas funciones. Posteriormente vamos a hablar sobre la absorción, ¿sí? Posteriormente ya vamos a hablar un poquito sobre recomendación, y al final de la clase, pues no sé si nos alcance a dar, pero el día de hoy, sino para mañana, hablaremos sobre unos pequeños debates justo con los artículos que tú mencionabas. Yo tengo unos artículos que los vamos a leer y los vamos a debatir. En la alimentación proteica vegetariana, de excesos de porciones de proteínas y también de consensos internacionales de la ISC. Listo, para que los tengan presente. Bueno, también tenemos función estructural, ¿sí? Son componentes del citoesqueleto, por lo general, o sea, el esqueleto de la célula, básicamente. Tenemos microfilamentos, microtúbulos, filamentos intermedios, ¿sí? Ellos van a constituir el armazón alrededor de la cual se organizan todos los componentes de la célula, lo que les decía, citoesqueleto, que van a formar tejidos como conjuntivo, óseo o cartilaginoso. También, dependiendo del filamento, como los filamentos intermedios, pueden ayudar a pasar sustratos